Hola, muy buenos días, muy buenas tardes según corresponda. El webinar iniciará en unos minutos. Mientras tanto, quisiera saber si me escuchan bien, si se ve correctamente la imagen. También quisiera saber desde dónde me están escuchando y si tienen experiencia o no en trading. Me pueden responder en el chat de preguntas. Vale, muchas gracias a todos por contestar. Veo que se escucha correctamente y se ve bien. Así que daremos inicio a este webinar. No sin antes presentarme, soy Natalia Ávila. Trabajo en el Distrito Financiero, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en mercado de capitales. Con el Distrito Financiero tenemos esta serie de webinars gratuitos todos los lunes a las 8 de la noche hora Nueva York y miércoles al mediodía hora Nueva York, en los cuales hablamos sobre temas básicos, temas intermedios, temas un poco más avanzados de trading. Digamos que estamos haciendo casi que una secuencia. Empezamos por los temas básicos, como conocer los diferentes tipos de análisis, etcétera. Y ya en un futuro hablaríamos más sobre un poco de manejo de riesgo, manejo de las emociones, que son temas, digamos que más avanzados. ¿Listo? Entonces el día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre un indicador técnico. Digamos que el análisis técnico es uno de los más usados por los traders retail, por los especuladores, a pesar que en la actualidad ya el análisis, o bueno, más bien los especuladores han tratado de combinar tanto análisis técnico como análisis fundamental, sigue siendo uno de los análisis más utilizados a la hora de la especulación. Y si ustedes están viendo este webinar, muy seguramente eso es lo que quieren hacer, no tanto digamos que invertir, sino pues empezar en los mercados de capitales especulando, siendo traders retail. Eh, pues las ventajas de esto son bastante claras, sobre todo digamos en la parte del capital y de los conocimientos. El inversionista requiere unos conocimientos un poco más profundos del mercado, y también suele pasar que para hacer inversión como tal se necesita un monto de capital mucho mayor que para hacer especulación. Así que digamos muchas personas en los mercados han empezado como especuladores y luego se vuelven inversionistas, o pues sí hay algunas que simplemente son especuladores y ya está. Y recordemos que el objetivo o la razón de ser de los especuladores es que nosotros somos los que le dan liquidez al mercado, contrario a los inversionistas, que son los que le dan la financiación al mercado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hablar sobre indicadores técnicos? Dentro del análisis técnico vamos a encontrar diferentes herramientas que nos permita tener pues un mejor análisis de qué está pasando en los mercados, qué está pasando con X activo en particular. Y pues digamos que una de las herramientas que más se utilizan son precisamente los indicadores técnicos, pero la gran mayoría de personas comete errores, importantes errores, a la hora de usarlos. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchos indicadores técnicos, porque no sabemos muy bien para qué funcionan, o simplemente porque copiamos las estrategias de alguien más, y si alguien más me dijo que el indicador Ichimoku Kinko-yo era el mejor, pues entonces voy a usar ese, independientemente si sí es bueno o no. Solamente digamos que a veces nos dejamos llevar por eso, o porque es el único indicador que conocemos, etcétera. Entonces, importante saber que los indicadores técnicos existen para darnos información extra de, del gráfico del activo que estamos viendo en cuestión. El análisis técnico ni el análisis fundamental están hechos o están creados para generarnos riqueza. Están hechos, o digamos que la razón de ser de los análisis, como su nombre lo dice, es efectivamente analizar los mercados financieros. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Entonces,
teniendo esto en mente, pues evidentemente los indicadores técnicos no nos van a servir para encontrar la entrada y salida perfecta de los mercados. Eso no existe algo como la estrategia perfecta, porque las estrategias se van moldeando de acuerdo a cada uno de nosotros, a cada uno, pues a cada trader, y implican algo mucho más allá que solamente saber analizar los mercados. ¿Listo? Importante tener esto en cuenta. Ya con esto en mente vamos a descubrir que existen diferentes tipos de indicadores que nos dan diferente tipo de información. Acá les hemos traído una de las tantas clasificaciones que existen de los indicadores técnicos, donde los hemos clasificado, o bueno, donde se han clasificado en 4 subdivisiones, las cuales son indicadores de tendencia, que su mismo nombre nos indica que son los que nos ayudan a mirar qué tendencia hay en el mercado o si no hay tendencia. Eh, Teniendo en cuenta que existen dos tendencias, alcista y bajista, y una falta de tendencia que sería lo que conocemos como la lateralidad. Están los indicadores de fuerza, también su mismo nombre nos lo dice, simplemente nos ayuda a ver si ese movimiento actual que estamos viendo tiene la fuerza necesaria para tal vez romper una resistencia o romper un soporte, o pues digamos que continuar a futuro. Están los indicadores momentum que nos ayudan a determinar la vitalidad de una tendencia a través del tiempo. Entonces son estos indicadores que son conocidos normalmente como los osciladores, los que nos ayudan a ver cuándo podría cambiar de lateralidad a tendencia bajista o a tendencia alcista, o de una tendencia a un momento de lateralidad o de una tendencia a otra, una bajista a una alcista, por ejemplo. Y finalmente están los indicadores cíclicos, que son aquellos que nos ayudan a mirar las posibles fluctuaciones o hacia dónde se podría llegar a mover el activo que estamos viendo, cuáles podrían ser esos posibles niveles interesantes a observar, ya sea de soportes o resistencias. ¿Listo? Eh, el día de hoy vamos a ver un indicador de tendencia. Los indicadores de tendencia, a pesar de que parecen, digamos que un poco fáciles, porque pues simplemente yo puedo mirar qué tendencia hay en el gráfico y ya está, realmente sí nos van a ayudar a mirar que realmente lo que estemos viendo, lo que creamos ver en el gráfico, pues sí sea lo que se está viendo. ¿Listo? Muchas veces no es tan fácil lograr identificar los diferentes movimientos que hay en el mercado, sobre todo cuando uno no tiene tanta experiencia en los mercados. A veces simplemente uno entra a un gráfico y dice, ok, no veo nada. Entonces eso es normal y los indicadores de tendencia nos van a ayudar a eso. ¿Qué pasa? Los indicadores de tendencia están atrasados, así que estos indicadores normalmente nos van a dar las señales un poco tardías. Sin embargo, como siempre lo digo, esto no es grave, esto digamos que no representa algo negativo para nuestro trading, porque nosotros somos traders retail, así que nosotros vamos a estar en los mercados compitiendo con los grandes, por así decirlo, con las grandes instituciones financieras, que evidentemente van a tener mayor capital, mayores conocimientos también, pues tienen diferentes áreas. Nosotros digamos que tenemos que hacer todo nosotros, porque pues por lo general los traders retail somos solitarios, hacemos trading pues de manera individual. Entonces pues sí, vamos a tener cierta desventaja ahí, pero eso no es malo, simplemente tenemos que apegarnos a la típica frase de la tendencia es mi amiga, así que a pesar de que estos indicadores estén atrasados, pues realmente nosotros siempre entramos es en la fase, o deberíamos entrar en las fases de participación, no en las fases de acumulación, no en las fases iniciales. Digamos que ahí es donde están los grandes peleando y pues nosotros podríamos terminar perjudicados en ese caso. Así que estos estén atrasados, simplemente vamos a entrar un poco más tarde al mercado, sí, pero eso no quiere decir que vayamos a perder o algo por el estilo, no necesariamente. Bien, entonces ya habiendo dicho esta pequeña introducción como para entender bien los indicadores técnicos, etcétera, vamos a hablar ahora sí de las bandas de Bollinger. Bueno, siempre les damos un poco de historia. Entonces, las bandas de Bollinger fueron inventadas durante la década de los 80. Muy importante tener en cuenta esto. El análisis técnico es relativamente nuevo como estudio, pues hago referencia a esto, ya que va muy de la mano a la tecnología. Pues antes simplemente, digamos que pues los gráficos que hoy tenemos de tan fácil acceso en diferentes plataformas de trading,
pues antes ellos los dibujaban, etcétera, no había como tal ese gráfico, el típico, o bueno, no había un acceso tan rápido a cambiar de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, ¿no? Antes era mucho más difícil, así que realmente el análisis técnico como estudio ya en Occidente es relativamente nuevo y la mayoría de indicadores técnicos han sido, digamos que desarrollados más o menos en esta época, en esta década de los 90, 2000, se popularizó mucho más el análisis técnico. Y también es importante tener en cuenta que la gran mayoría de indicadores técnicos han sido creados sobre todo para analizar el mercado accionario, porque pues como ya saben, en cualquier tipo de mercado que estemos viendo se puede hacer tanto inversión como especulación, y pues se popularizó mucho más en esta parte especulativa de los mercados, del mercado accionario, de los índices, eh, y pues digamos que poco a poco, o bueno, ya como estudio, etcétera, se ha trasladado a diferentes mercados, pero sí es importante tener esto en cuenta. Asimismo, es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los indicadores técnicos, esto siempre se los decimos, pero es importante tenerlo en cuenta en verdad, han sido creados para analizar gráficos diarios. La gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría fueron creados, desarrollados para analizar gráficos diarios de efectivamente acciones. Así que digamos que cuando comenzamos a cambiar periodicidades y a entrar a otros mercados, aunque la teoría sigue siendo la misma para cualquier tipo de indicador, ya sea este de bandas de Bollinger o cualquier otro, sí podemos llegar a cambiar ciertos parámetros de acuerdo a el activo y al mercado en el que nos encontremos. Recordemos que los mercados financieros son diferentes y dentro de estos también cada uno de los activos que se encuentran en ese mercado también puede que sean diferentes, que se tengan un comportamiento diferente, así que debemos encontrar, digamos que los parámetros adecuados para casi que cada activo que nos interese. Bien, las bandas de Bollinger tienen 3 líneas en sí, tiene 2 líneas superiores y una media móvil. Perdón, tiene una línea superior y una inferior y una media móvil. Entonces, ¿para qué nos sirven estas líneas superior e inferior? Básicamente estas nos ayudan a mirar la volatilidad que hay en el mercado. Estas líneas son desviaciones estándar. Eh, entonces, pues entre más alejadas o no se encuentren de esa media móvil, pues podemos mirar si en ese mercado hay más volatilidad o menos volatilidad. Recordemos, o bueno, digamos que esto por qué es tan interesante, porque yo les decía ahorita que habían 3 momentos en el mercado, ¿cierto? Dos tendenciales, que es una tendencia bajista o una tendencia alcista, y uno donde no hay tendencia, que es lo que normalmente conocemos como lateralidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al igual que casi todo en trading y bueno, que casi cualquier otro estudio, no importa en qué tema estemos hablando, pues esto es como lo principal, pero siempre se va a seguir estudiando, analizando, etcétera. Así que ya no solamente existen esos 3 momentos en el mercado, diferentes estudios sobre pues, estos temas han generado que se hagan diferentes hipótesis, donde incluso pueden haber 9 momentos en el mercado, 15 momentos en el mercado. Por ahora vamos a mantenernos simples y hay entonces 6 momentos en el mercado. ¿Cuáles son esos 6 momentos? Entonces está la tendencia alcista normal, la tendencia alcista volátil, la tendencia bajista normal, la tendencia bajista volátil, la lateralidad normal y la lateralidad volátil. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que normalmente los indicadores técnicos, los indicadores tendenciales que pertenecen a esta categoría, pues nos sirven mucho más en momentos de tendencia, porque pues efectivamente cuando hay lateralidades, digamos que estos indicadores comienzan a errar.
Las bandas de Bollinger, como no solamente nos muestran tendencias, sino también nos muestran volatilidad, sí nos pueden ayudar en momentos incluso de lateralidad. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma lateralidad vamos a ver si es una lateralidad normal o una lateralidad volátil. Bien, ¿para qué también nos sirven estas bandas? Una vez que el precio ha sobrepasado la banda superior, significa que el mercado está sobrecomprado, y si sobrepasa la banda inferior, significa que el mercado está sobrevendido. Estos términos de sobrecomprado y sobrevendido, al igual que en los osciladores, no necesariamente quieren decir que si está sobrecomprado, entonces ahora vamos a vender inmediatamente y ya está. No, tenemos que esperar o tenemos que ver cómo avanzan los mercados, porque digamos si estamos en una lateralidad y se sale esa lateralidad ahora a una nueva tendencia alcista, muy seguramente va a haber un momento en el que esté sobrecomprado, pero las bandas, como están atrasadas, se van a ir reajustando a esa nueva tendencia, así que puede que no baje tanto como lo esperamos, porque pues efectivamente es el inicio de una tendencia. Entonces no significa que por estar en la banda superior o haberse salido de esa banda superior, eso no significa que es una venta inmediata, no, hay que tener mucho cuidado, hay que saber determinar los momentos pues del mercado, ¿listo? Recuerden que si tienen cualquier pregunta me la pueden ir haciendo en el chat de preguntas. Primero vamos a ver como esta parte teórica y después vamos a pasar ya a algunos ejemplos en MetaTrader 4. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuáles son sus componentes? Como ya les dije, son tres. La banda superior, que es básicamente pues la desviación típica de la media móvil de n periodos, pues está tanto, digamos que el parámetro de K y el N, que son los periodos y la desviación estándar como tal, pues son parámetros que se pueden reajustar. Ustedes los pueden cambiar según sus especificaciones. Por lo general es una media móvil de 20 periodos y dos desviaciones estándar. Eso digamos que son los parámetros predeterminados, pero ustedes los pueden configurar. Una recomendación que siempre hago en todos nuestros webinars: traten de no cambiarlos si ustedes no conocen las bandas de Bollinger. Digamos que si ustedes hasta ahora están conociendo este indicador o antes no lo manejaban mucho, les recomiendo usarlo tal cual para que ustedes así entiendan o comiencen a entender qué pasa si ya no son dos desviaciones sino tres, o si es solo una, si son 5, 10, etcétera. Digamos que primero conózcanlo y después ahí sí pueden cambiar según pues sus necesidades. ¿Listo? Entonces está la banda, bueno, la línea intermedia, que pues es la media móvil, y una banda inferior. Acá es importante tener en cuenta que las desviaciones estándar tanto de la banda superior como de la inferior pues son iguales, ¿listo? O bueno, digamos que al menos en la configuración inicial son iguales. Bien, ahora, ¿qué es importante también tener en cuenta acá? Nosotros ya hicimos un webinar sobre medias móviles. Si ustedes no lo han visto, está en nuestro canal de YouTube, así que pues los invito a que lo vean si tienen preguntas sobre esto, pero pues es importante recordarles que las bandas de Bollinger están notadas o bueno, digamos que se hace esta línea en medio con una media móvil simple. Hay cuatro tipos de medias de móviles, perdón, de medias móviles, las cuales son la media móvil simple, la media móvil lineal ponderada, la media móvil suavizada y la media móvil exponencial. Cada una de estas tiene ciertas características. La media móvil simple es como digamos que la principal, es como su nombre lo indica, es la más simple, es digamos que la normal, que o la que normalmente se usa, más bien. Básicamente esta es una media aritmética en la cual se toma la sumatoria de los últimos periodos, de los últimos precios de X periodos, pues ya depende de cada quien cuántos periodos se van a tomar, y se divide entre esa misma cantidad de periodos. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no le ponemos, o bueno, digamos que le ponemos el mismo peso a todos los precios de ese periodo. Entonces, si yo digo que es una media móvil de 20 periodos, efectivamente cojo esos 20 precios y los divido en esos periodos, en esos 20 periodos.
es un indicador retrasado. Recordemos que esto lo hacemos con los precios pasados y por lo general es con los precios de cierre, así que no vamos a tener en cuenta esa vela que se esté formando en este momento. ¿Listo? Porque es importante tener en cuenta esto, porque digamos, hay otras medias móviles como la media móvil exponencial donde se le pone más peso a los precios recientes, etcétera. Así que pues importante tener en cuenta cuáles son las diferencias entre estas medias móviles y pues las características de cada una de estas y en qué se diferencian. ¿Listo? Entonces, ya otra vez con las bandas de Bollinger, en nuestros webinars siempre les ponemos la fórmula, no tanto para que se la aprendan o la hagan, porque pues efectivamente, pues acá no les estamos diciendo que se vuelvan matemáticos o eh, estadísticos ni nada por el estilo, y tampoco es necesario como tal hacer la fórmula, a menos de que ustedes quieran, evidentemente, pero pues simplemente ya las diferentes plataformas de trading, pues uno poner el indicador bandas de Bollinger y ahí sale y ya está, no es necesario hacer la fórmula. Sin embargo, ¿por qué les ponemos la fórmula? Porque si ustedes van a cambiar algún parámetro en el futuro, sí es necesario que ustedes aprendan o conozcan un poco la fórmula, porque es necesario para saber si es que yo cambio de 20 periodos a 30 periodos, ¿qué va a pasar? Esos 30 o ese n, ¿qué está haciendo? Está sumando, está restando, está multiplicando, está dividiendo. Voy a obtener un número más pequeño, voy a obtener un número más grande, ¿listo? Eso es fundamental a la hora de querer cambiar los parámetros establecidos de este indicador o de cualquier otro que permita cambiar los parámetros. Entonces, bien, así se ven las bandas de Bollinger en el gráfico ya. Ahorita más adelante vamos a tener algunos ejemplos. Es importante tener en cuenta que, digamos, la gran mayoría de indicadores técnicos de la clasificación tendencial van a aparecer junto al precio, así que digamos, esa es una de las maneras en que ustedes pueden saber pues qué pertenece a qué o más o menos qué clasificación estaría. Los de fuerza y los de vitalidad van a aparecer en la parte inferior del gráfico, por lo general no van a estar como tal con las velas de Bollinger con el movimiento del gráfico. Los tendenciales, por el contrario, sí. También esto genera que, también una recomendación que siempre les hacemos, uno debe mantener el gráfico, o bueno, por lo general se debería mantener el gráfico lo más limpio posible. Hay muchas personas que utilizan muchos indicadores, no voy a decir que eso esté mal, no, si les funciona perfecto, pero digamos que tener muchos indicadores tendenciales o muchos indicadores que interfieran acá con el precio va a generar que incluso en algún momento se vuelva borroso. Entonces traten de mantener siempre su trading lo más simple posible. Si ya tienen una estrategia que les funciona y pues tienen aquí muchos indicadores dentro del gráfico de precios como tal, perfecto, no les estoy diciendo que eso esté mal, pero si ustedes hasta ahora están comenzando, hasta ahora están como en tal, digamos que aprendiendo a entender los mercados, los activos, los movimientos de los precios, etcétera, les recomiendo que no usen más de uno o dos indicadores tendenciales, porque pues este gráfico pues se va a ensuciar bastante, ¿listo? Es solo como tal una recomendación. Bien, entonces, ya vimos como esa parte teórica, pero entonces ahora, ¿para qué se utiliza este indicador? ¿Cómo lo podemos utilizar? Sí, ya sé que me sirve para tendencia, para volatilidad, pero pues que va más allá. Entonces, ¿cuáles son esas señales de este indicador? Una vez que el precio atraviesa los límites de las bandas, es una señal de que probablemente la tendencia actual continuará. ¿Qué quiere decir esto? Pues si se mantiene entre esas tres líneas, efectivamente la tendencia actual va a continuar. Ahorita ya les voy a dar más ejemplos pues, de esto que acabo de decir. También cuando el espacio entre ambas bandas se va cerrando, la volatilidad del mercado es baja. Entre más unidas estén estas bandas, más calmado está el mercado, pero eso puede generar
que cuando ocurra un movimiento vaya a ser un movimiento bastante fuerte, digamos que es como tal la calma antes de una tormenta, entonces también debemos tener en cuenta esto. Por lo general, digamos que el precio sí va a oscilar entre la banda superior y la banda inferior, así que cuando llegue a la banda superior, por lo general, si se espera que caiga, cruce la media móvil, la cual puede llegar a ser un soporte en el caso de que la tendencia venga bajista, y llegue hasta la banda inferior y vuelva a subir. Eso sí, digamos que suele suceder. ¿Listo? Además, cuando el precio se sale de una de las bandas, ya sea la banda superior o inferior, normalmente esto es un indicador de que vamos a cambiar de tendencia y ya vamos a ver ejemplos de esto. Ahora, hay tres señales básicas, por así decirlo. Entonces está la oscilación del mercado, que es cuando efectivamente las bandas están estrechas. Esto nos indica un momento de lateralidad. Además, las bandas se vuelven casi que horizontales y pues esto nos confirma ese momento de lateralidad. O está la tendencia alcista y la tendencia bajista. Eh, que, o ¿Cómo puedo ver si hay tendencia alcista? Básicamente, el precio se ubica entre la banda superior y la media móvil. Y si es tendencia bajista, el precio va a tender a ubicarse entre la media móvil y la banda inferior. ¿Listo? Ahora, hay dos, digamos que señales importantes que ya lo vamos a ver en el ejemplo. Está el rebote de las bandas de Bollinger, que pues básicamente puede haber un rebote alcista y un rebote bajista. Y esto efectivamente es, cuando pasa, es cuando el precio tiende a volver a la zona media de las bandas, es decir, de las bandas de Bollinger, es decir, la media móvil, y digamos que pues se mueve de manera lateral. Es decir, como en estos momentos de acá, donde digamos que se mantiene en cierta medida la misma amplitud entre las bandas, donde efectivamente llegamos a la zona de resistencia que sería la banda superior y efectivamente cae, después llegamos a la banda inferior que es la zona de soporte y efectivamente crece. Digamos que como vemos en el ejemplo, básicamente las bandas están casi que horizontales y se mantiene un mismo, casi que se mantiene igual, no es que se comiencen a ensanchar o eh, ir cerrando a medida del tiempo, sino que más o menos se mantienen iguales. Y está la contracción de Bollinger, que digamos que ya es como tal lo contrario, donde comenzamos a ver que después de un periodo donde digamos que las bandas se mantienen casi que iguales, comienza a haber un ajuste, entonces pueden ensanchar en un momento y luego se contraen. Estas señales pueden durar más o menos, o digamos que aquí solamente duraron pues un periodo de una vela, pero pueden durar más velas. Lo importante es tenerlo en cuenta o saber en qué momento está ocurriendo este estrechamiento entre las bandas y hacia qué dirección está ocurriendo. Digamos, en este caso fue bajista y como les estaba diciendo anteriormente, digamos, vean que en esta parte de aquí el precio se mantuvo digamos que rompió con la banda inferior. Aquí esto no necesariamente quería decir que iba a haber un movimiento alcista a continuación, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ya después inició una nueva tendencia, entonces estos momentos donde se estrechan las bandas, por lo general son la señal de un cambio de tendencia y aquí ya nos mantuvimos entre la banda inferior y la media móvil. Si se dan cuenta, el precio se mantuvo entre esos dos y efectivamente las bandas de Bollinger ya no eran prácticamente horizontales, sino que pues
tuvieron una dirección. ¿Cuál dirección? En este caso bajista, pero pues aplica igual para una dirección alcista. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hay preguntas hasta acá antes de pasar a los ejemplos en el gráfico. Y bueno, ya para pasar al gráfico, les recuerdo que el análisis técnico nos sirve para determinar ese cuándo. El análisis técnico nos ayuda a ver cuándo es posible que una tendencia esté llegando a su fin, cuándo es que va a empezar una nueva tendencia, etcétera. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues así vamos a, digamos que tratar de mejorar nuestras entradas del mercado y sobre todo lo más importante, mejorar nuestras salidas del mercado. Si no mejoramos la manera en que salimos, pues básicamente o es muy poco probable que si podamos llegar a ser rentables en este mundo y sobre todo mantenernos. Digamos que la idea no es simplemente abrir una cuenta de trading hoy y decir mañana doble mi cuenta porque eso qué tan sostenible podría ser. Vemos que lo importante es llegar a de aquí a un año decir todos los meses yo rento un 5% mínimo, todos los meses yo rento un 10%. Eso es lo importante a la hora de hacer trading. Bien, ¿me podrían indicar por favor si se ve correctamente la pantalla, si lo están viendo bien? Bien, Adrián hizo una pregunta muy interesante y es ¿cuánto dura un cambio de tendencia? Entonces, para esta pregunta no hay una respuesta en concreto, porque pues depende mucho de la situación, del ciclo de económico, etcétera. Depende también de cómo se mueva un activo, etcétera. Pero digamos que hablando pues a grandes rasgos, pues entonces tenemos aquí que tener en cuenta la teoría de Dow. Porque, ¿qué tipo de tendencia estamos hablando? Recordemos que hay tres tipos de tendencia. Está la tendencia principal, la tendencia secundaria y la tendencia menor. Tenemos que identificar nosotros, pues a favor de cuál tendencia estamos. La tendencia principal es aquella que puede llegar a durar meses, incluso años. La tendencia menor, perdón, la tendencia secundaria es la que puede llegar a durar semanas. Y la tendencia menor, pues son esos cambios o esas oscilaciones diarias. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Pues porque, digamos, una tendencia principal, pues para que cambie una tendencia principal va a conllevar mucho más tiempo que una tendencia menor o una tendencia secundaria. Por lo general, la tendencia principal, digamos, si la tendencia principal es alcista, la secundaria va a ser bajista y la menor va a ser alcista. Por lo general, esto no es único, porque también si la tendencia principal es alcista, pero en un momento dado, digamos que se aceleró esa tendencia, esa aceleración también sería una tendencia secundaria, ¿no? Porque es como un momento breve donde esa tendencia alcista fue mucho más rápida. Ahora, también que es importante tener en cuenta en cuanto al cambio de tendencia. Depende. Si estamos pasando hacia una tendencia alcista o una tendencia bajista. Por lo general, también según los estudios históricos, etcétera, aunque esto no es único, pero por lo general sí pasa, una tendencia al alza va a ser mucho más demorada que una tendencia bajista. Digamos que el inicio de una tendencia alcista va a ser mucho más lento que efectivamente salgamos de ese punto de acumulación a un punto de participación donde ya es clara la tendencia, suele conllevar mucho más tiempo que una tendencia bajista. Las tendencias bajistas suelen ser mucho más rápidas e incluso pueden alcanzar, digamos que durante un año hubo un activo, llegó de 1 a 10, el precio de 1 a 10, se demoró todo un año. Por lo general lo que sucede es que puede bajar desde ese 10 a ese 1 en un menor tiempo, en 6 meses, en 5 meses. ¿Listo? Entonces, eso sí suele suceder. Claro, les di un ejemplo como pues un poco exagerado y un poco, eh,
digamos que pues un poco imaginativo, ¿sí? Pero sí suele suceder que las tendencias a la baja sean mucho más rápidas e incluso pueden llegar a los mismos niveles que cuando empezó la tendencia alcista en un menor periodo de tiempo. Em, que también es importante al hablar sobre las tendencias, que va a depender también mucho del ciclo económico en el que estemos. ¿Por qué? Porque hay algunos activos económicos que funcionan mejor en un momento de recuperación, otros que funcionan mejor en un momento de auge, otros en momentos de recesión, e incluso hay algunos activos que comienzan a brillar en periodos de crisis. Así que también tenemos que tener en cuenta eso porque dependiendo a qué tanto dure un ciclo económico, vamos a ver qué tanto puede durar una tendencia en un activo. ¿Cuál es el ejemplo principal? Digamos, lo podemos abrir aquí rápidamente, el de los índices estadounidenses, ya que estos índices desde la crisis del 2008 prácticamente comenzaron a ser alcistas y efectivamente esto sucedió pues básicamente porque el ciclo económico era positivo, era un ciclo económico de recuperación, nos estábamos mirando efectivamente o se estaba saliendo de esa crisis y hasta el 2018 Estados Unidos tuvo un crecimiento positivo. Entonces digamos que esa tendencia pues duró prácticamente 10 años. Y de hecho, actualmente estamos en un periodo de lateralidad, pero todavía como tal no se ha eliminado la tendencia principal. Digamos que la tendencia principal alcista continúa. Lo que ha cambiado son las tendencias secundarias y la tendencia secundaria sí nos demuestra esta lateralidad que pues hay desde el 2018 hasta actualmente en los índices estadounidenses y pues casi que en la gran mayoría de índices ustedes pueden ver esto. Entonces digamos que eh, a, tenemos que mirar eso. También tenemos que mirar nosotros en qué momentos operamos, ¿no? De acuerdo si operamos en 5 minutos, o sea, si hacemos scalping, o si en verdad operamos ya de manera intradía o hacemos swing, etcétera. ¿Listo? Bien, ahora acá les traigo un ejemplo de las bandas de Bollinger. Este es un indicador, como todos los indicadores, o bueno, digamos que normalmente uno no utiliza solamente un indicador. Si uno utiliza solo un indicador es porque tal vez lo está combinando con análisis chartista o con análisis técnico o con algún otro tipo de herramienta de trading que nos permita, pues, no solamente confiarnos en un tipo de indicador. Los indicadores tendenciales van muy bien con indicadores de fuerza y con indicadores momentum que sirvan para tendencias. No todos los indicadores momentum nos van a servir para tendencia alcista y tendencia bajista. Uno de los que sí nos sirve es el MACD, por ejemplo. Entonces digamos que acá les traigo este ejemplo donde venimos de una tendencia bajista. Acá está. Este es un gráfico de 4 horas, así que va a ser una tendencia secundaria, pero pues finalmente es una tendencia bajista, donde si ustedes se fijan bien, digamos que las bandas de Bollinger nos ayudan a determinar en qué momentos esta tendencia puede ir cambiando su enfoque. Digamos, en este primer momento donde he puesto acá este círculo, a pesar de que la tendencia continuó siendo bajista, si ustedes se dan cuenta, pues acá la tendencia lo que hizo fue acelerarse. Esto también puede ser considerado como un cambio de tendencia o al menos un cambio de movimiento. Sí, está bien, digamos que no significa que ahora vaya a ser alcista, pero es que no necesariamente un cambio de tendencia nos indica eso. Simplemente nos está mostrando que antes era más lenta que ahora y acá hay un nuevo momento alcista. Perdón, hay un nuevo momento bajista, un momento más acelerado. Pero si se dan cuenta, digamos que este momento no duró tanto, después esta segunda línea de tendencia fue vulnerada, pero lo que sí continuó fue el momento bajista. ¿Listo? Entonces también es importante tener en cuenta
que estos momentos en los que se estrecha el mercado normalmente nos van a generar o nos están diciendo, es una señal de que a futuro va a haber un cambio importante. Pueden ser momentos de corto plazo como ese, digamos ahí también fue solamente una vela, o pueden ser momentos como este, digamos que aquí ya este momento duró mucho más, duró, yo creo que ahí hay más o menos 3 días, inició el 20 y terminó el 23, entonces también es importante tener eso en cuenta con las bandas de Bollinger. Ahora, si lo que, pues, evidentemente, digamos que es importante tener en cuenta el pasado al hacer un análisis técnico. Ustedes simplemente, digamos que fuéramos a operar en el euro dólar en 4 horas, simplemente no podemos mirar qué está pasando ya y o actualmente y listo, ¿no? Lo que hacemos es un análisis previo, pero por ejemplo, ya teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que ha habido una tendencia bajista, que esta tendencia bajista ya tiene una mini tendencia, por así decirlo, acelerada y ya tiene dos líneas de tendencia que, como ustedes sabrán, un abanico se forma con 3 líneas, así que aquí ya nos están mostrando una primera ralentización de esta tendencia. Faltaría todavía la tercera línea, pero al menos ya sabemos que ya está menos acelerada, que ya está un poco más lenta esta tendencia. Podemos determinar qué tan efectivo es combinar, digamos, este indicador de MACD y el indicador de bandas de Bollinger. ¿Qué sucede acá? Que aquí se ralentizó la tendencia y de hecho aquí, a pesar de que digamos que digamos que en el gran cuadro, teniendo en cuenta prácticamente casi que todo el año, pues sí, es evidente que el euro ha tenido un movimiento bajista, pero actualmente vemos que estas bandas de Bollinger están prácticamente horizontal. Así que si ustedes se fijan bien, digamos, este indicador MACD ya deja de ser relevante. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es combinarlo con otro oscilador un poco más interesante en lateralidades como el RSI, el cual nos indica de una mejor manera si los movimientos van a ser bajistas o no. ¿Por qué? Porque básicamente en este punto actual del euro dólar estamos ya en una lateralidad y necesitamos entender si esa lateralidad, que no es la tendencia principal, sí, pero como vamos a operar en euro dólar en 4 horas, o sea, analizando este gráfico, pues la tendencia principal nos sirve, pero también necesitamos tener en cuenta la tendencia menor, que sería esta lateralidad. Y digamos que acá ya vemos que digamos el RSI está llegando a un posible nivel de sobreventa. Acá vemos que más que esta vela, esta última vela que se está formando todavía en estos momentos, ha sobrepasado las bandas de Bollinger. Nosotros no operamos, o lo ideal es no operar con velas que todavía no estén formadas. Lo que uno hace en los mercados es operar con las velas pues ya cerradas, las velas del periodo anterior. Entonces, vemos que esta es bajista, que la vela anterior está más o menos en el soporte que habíamos determinado, que de hecho aquí hay un soporte en el nivel del 1,0253, donde se está acercando esta vela que se está formando actualmente. Vemos que ha sobrepasado las bandas de Bollinger y a pesar de que podría haber como una posible... que las bandas se están estrechando un poco, realmente digamos que no vemos que pues un movimiento como este anterior, que ya se los pongo, no vemos un movimiento como este, así que realmente las bandas todavía nos están indicando que hay una lateralidad. Entonces básicamente este podría ser considerado como un rebote de la banda de Bollinger, como pues una señal de que la lateralidad va a continuar, y acá en este caso podríamos esperar que el movimiento vuelva a subir hasta la banda superior.
¿Listo? Entonces, se sigue manteniendo una tendencia bajista principal, ¿sí? Pero la tendencia menor no es tan bajista, ya la tendencia menor nos está mostrando es un momento de lateralidad. Sin embargo, sí se debe tener en cuenta que aquí las bandas han comenzado a descender un poco y como el RSI está llegando a niveles de sobreventa, es posible que acá aumente un poco, pero no necesariamente esto querría decir un cambio. Efectivamente, digamos que acá, por cómo está configurado, pues a un nivel técnico, tanto de las bandas de Bollinger como la de X como el RSI, lo que se esperaría es que se continúen los momentos de caída, pero no sea un movimiento muy acelerado, por lo cual va a tener momentos de corrección alcista. ¿Listo? Ahora, otro indicador con el que se combina bastante bien las bandas de Bollinger es con el porcentaje de Williams, sobre todo dejando el porcentaje de Williams como un indicador tendencial también. ¿Qué pasa? Este es un oscilador, este nos ayuda a ver la vitalidad, pero digamos que si lo utilizamos en periodicidades amplias o digamos, o al menos una hora, 4 horas, un día, y le ponemos un parámetro amplio también, por ejemplo, acá yo lo tengo el porcentaje de Williams con un periodo de 200, nos va a ayudar a determinar cuál es la tendencia o nos podría ayudar a determinar cuál es la tendencia a largo plazo eh, dentro de esa periodicidad misma, ¿no? Si estamos viendo el gráfico diario, pues la periodicidad, perdón, la tendencia a largo plazo dentro de la periodicidad de día. Si estamos viendo una periodicidad de una hora, pues sería el largo plazo, pero teniendo en cuenta que cada periodo es de una hora, o sea, realmente no estamos aquí hablando de todo el año o algo por así, o algo por el estilo, sino pues más bien de un momento dentro de ese gráfico, cuál podría ser ese plazo largo o ese plazo corto, ¿listo? Entonces, cuando se configura de esta manera, podemos ver más o menos, digamos, este es el gráfico diario de Libra Yen, podemos ver cuál es la tendencia principal dentro de este gráfico. Vemos que desde marzo hay una tendencia bajista, donde efectivamente el porcentaje de Williams nos muestra que después de salir de zona de sobreventa, perdón, de zona de sobrecompra, eh, cayó a zona de los vendedores e incluso llegó a zona de sobreventa. Y efectivamente esto mismo pasó en las bandas de Bollinger. Aquí hubo un encogimiento de las bandas. Luego de este vino el momento, digamos que el momento principal. Voy a cambiar el color acá para que sea mejor. eh, Vino el cambio de tendencia, acá veníamos en una lateralidad, en una pequeña lateralidad que duró algunas semanas y luego ya se vio una tendencia bajista. Cuando inicia una tendencia, por lo general esto es lo que vamos a ver, que casi que todos los precios y todos los periodos a continuación van a estar oscilando en la banda inferior en caso de que sea tendencia bajista o en la banda superior en caso de que sea tendencia alcista. Se mantuvo entre la banda inferior y la media móvil y nuevamente acá bueno, las bandas se estrecharon y como les dije, no necesariamente un cambio de tendencia hace referencia en sí a un cambio de tendencia bajista, a un cambio de tendencia alcista, no, más bien acá es un cambio de tendencia bajista normal a un cambio de tendencia bajista volátil. Este momento de acá fue mucho más acelerado, fue mucho más volátil que el momento anterior. A eso también hace referencia el cambio de tendencia y pues por eso que ustedes tienen que tener en cuenta que hay 6 momentos en, en, en los mercados al menos, ¿listo? La configuración que estoy usando aquí es un periodo de 21 con 2 desviaciones. Por lo general las configuraciones están en estos periodos de 20 y 21
em, ya que, como se los dije al principio, la mayoría o bueno, digamos que este indicador estaba pensado más que todo para hacer trading diario y pues 21 o 20, que es la configuración predeterminada, algunas plataformas cambian entre 21 y 20, eh, se hace para mirar qué había pasado en el mes. ¿Listo? Como les dije, trátenlo de usar sin cambiar los parámetros en un principio y ya conforme ustedes lo vayan conociendo, etcétera, pues si ustedes hacen operaciones en 5 minutos y se dan cuenta que estos parámetros no les sirven, pues ahí sí los van cambiando ya de acuerdo a sus necesidades. ¿Listo? Bien, y como vemos acá, digamos que acá ocurrió nuevamente, esta es la señal más importante del indicador, cuando las bandas comienzan a encogerse entre sí y nuevamente se encogió y aquí hubo un posible cambio de tendencia, el cual también combinamos con el indicador de porcentaje de Williams. Incluso podríamos determinar acá también un patrón gráfico chartista que se denomina el suelo redondeado. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Aquí, digamos, a este nivel de acá, que es la banda, es la media móvil, este nivel de 132,399 podría llegar a servir como soporte. Entonces digamos que aquí vamos a tener que ver si efectivamente esto se trató de un cambio de tendencia bajista a uno alcista, si este nivel se respeta y comienza a haber un momento o una vela alcista, o si más bien se trata de un cambio de tendencia bajista a una lateralidad. Aquí, ¿cuáles serían las posibles señales? Digamos, yo creería que va a ser un cambio de tendencia bajista a una lateralidad. ¿Por qué? Porque esta banda ha comenzado a volverse casi que horizontal. Sin embargo, acá todavía, esto es solamente la señal, tendríamos que esperar cuál es el siguiente movimiento para ver si este nivel es vulnerado o no. Digamos que este sería un activo interesante, si lo vemos así en diario, libración, etcétera, sería un activo interesante para ver de aquí a 1, 2 días, a ver cómo avanza y si podemos colocar una opción de compra, una opción de venta, porque aquí estaría iniciando una posible tendencia. Entonces, otra vez, la tendencia es mi amiga. Yo entraría cuando efectivamente aquí se compruebe ese inicio de tendencia. Si esto sobrepasa o vulnera este nivel, lo que estaríamos viendo más bien es un rebote de las bandas de Bollinger y trataríamos, o lo que se pensaría, es que vamos a tener un momento lateral en la libra yen a futuro. ¿Listo? Bueno, Carlos, pregunta que si para scalping es la misma configuración. Normalmente para scalping no se utilizan las mismas configuraciones. Eh, yo no hago scalping realmente, no les voy a mentir. Yo hago intradía, así que pues yo manejo ciertas configuraciones. Lo que sí sé, y pues sí es importante tenerlo en cuenta, es que la gran mayoría de scalpers sí cambian casi que todas las configuraciones de los indicadores técnicos si así lo requieren, porque los scalpers tienen, digamos que un menor margen de movimiento. Por lo general, los scalpers ganan 1, 2, 3 pips, así que pues si necesitan las señales, que las señales sean mucho más rápidas, entonces sí, por lo general cambian las configuraciones de muchos indicadores técnicos. Entonces, si ustedes hacen scalping, les recomiendo eso. Em, y sí, no les podría decir qué configuración es buena para scalping, porque personalmente no hago scalping, nunca me gustó, pero sí es importante tener en cuenta que ustedes necesitan pues que las señales sean un poco más rápidas, así que pues ahí ya tendrían que mirar cada uno de ustedes de acuerdo a qué tipo de activo utilicen y pues sus estrategias como tal, a ver cuál configuración les sirve más. Bien, entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dejar nuestra información de contacto. Si tienen preguntas, ya sea de este webinar o de cualquier otro webinar, también si tienen alguna sugerencia en cuanto a algún tema que ustedes quieran ver, eh, aquí está nuestra información de contacto. Me pueden escribir al correo n.avila@
el de fx.com. eh, de lunes a viernes yo les voy a contestar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Héctor me pregunta que cuál es mi configuración del oscilador Williams. Depende bastante de pues, la estrategia que estoy utilizando, pero normalmente utilizo configuraciones de 25 periodos, 200 y 225 periodos, pero pues sí, depende de la estrategia y depende de lo que esté analizando, ¿vale? Y pues que yo hago, pues yo opero con gráficos de 4 horas y diarios. No, bueno, tal vez de 1 hora, pero inferiores a 1 hora, no, realmente no opero. Así que no sabría si esa configuración les funciona para, pues, scalping. ¿Listo? Entonces, les deseo buena tarde, buenas noches, hasta luego.